Saludos a todos los amigos, estudiantes de medicina, residentes en adiestramiento, cirujanos y público en general que tenga la oportunidad de ver esta grabación que estamos haciendo en video al doctor José Nine Kurt, hoy 1 de mayo del 2010. El doctor José Nine Kurt es un reconocido cirujano, educador y administrador de salud del siglo pasado, y entiendo que por sus méritos merece ser considerado como una de las glorias que ha tenido la medicina, en particular la cirugía, en el siglo pasado. Así que para mí es un placer poder dialogar por el espacio de una hora con el doctor José Nine Kurt. Gracias por estar aquí. Gracias, doctor. Y hablar sobre el aspecto personal primero, el nacimiento, sus padres, dónde se educó, y después el aspecto profesional, y que me cuente todo lo que creas que el pueblo de Puerto Rico debe saber sobre tu ejecutoria en el siglo pasado, porque entiendo que ya estás retirado hace más de 10 años, ¿no? Sí. De este siglo que no trabajas, pero que tu ejecutoria ha sido ejemplar. Así que vamos a comenzar desde dónde naciste, tus padres, tus hermanos, después cuando te casaste, tus hijos y todo lo que nos quieras decir. Bueno, doy las gracias al doctor Vázquez Quintana por la invitación que me ha hecho. Muy agradecido, muy agradecido. Y agradecido a muchos de los que han estado batallando por este país nuestro. Yo nací en Mayagüez, en la calle Salud, esquina McKinley. Mi papá era libanés. ¿Cómo llegó a Puerto Rico? Eso lo sabe la historia. Sí, mi mamá era de San Germán, del barrio Palmarejo, y toda la secuencia familiar es de esa área de San Germán, incluyendo los Barea, que vivían cerca. ¿A qué se dedicaban? Pues abuela supuestamente se dedicaban a la costura y aguja, y cosían de noche con una vela. Mamá era maestra de octavo, con un 8º grado. Tenía que llegar a la escuela a caballo. La tía también, que era maestra de aquella época. Incidentalmente, mi mamá se graduó de escuela superior cuando yo me gradué de escuela superior. Ajá, ella continuó estudiando entonces. Ella seguía estudiando. Ella seguía estudiando. Mi papá pues era trabajador, trabajó en la WPA, la PRERA, época de la PRA. Sí. Vivíamos entonces toda esa época en el barrio Balboa, y naturalmente todos los domingos salíamos juntos para la iglesia, lo cual era parte vital de nuestra vida. A través de la iglesia fuimos a escuela en Asenjo, en Balboa, y de ahí me gradué de high school en la Hosto, cerca del Cogeo, de esa Mayagüez. Mi mamá tenía una visión tremenda. En la pobreza que vivíamos, ella siempre pensó que nosotros debíamos ir a los Estados Unidos a estudiar, y no tenían dinero. Pero estaba la iglesia que ayudó a que consiguiéramos becas y que nos mandaran a los dos, a mi hermana y a mí, a colegios católicos para estudiar el bachillerato. A mí me tocó, yo fui a St. John's University, que estaba en Brooklyn entonces, y de ahí pues empieza la saga de la vida, llegar a Nueva York y ser el primer Puerto Rico SPEC
como decían en aquella época. Sí, en forma negativa, peyorativa. Negativa, peyorativa. Y uno enfrentarse a la realidad de tener que compartir para echar para adelante y no ser del montón. La hermana María Judith es más joven. Ella es mayor que yo. Mayor. Mi hermana es mayor, enseñó en la Universidad de Puerto Rico por cerca de 40 años. Vivió toda la época de Jaime Benítez. Y después estuvo en la Interamericana, donde desarrolló el programa doctoral de inglés. Ok, entonces los dos estudiaron bachillerato en Nueva York. Sí, ella terminó su último doctorado, ya que tiene más de uno, en inglés en la Universidad de Columbia de Nueva York. Yo estudio bachillerato. En eso llega a la Segunda Guerra Mundial y como buen puertorriqueño, pues me fui de voluntario para el ejército. En aquella época, pues las cartas llegaban a Puerto Rico 3 semanas más tarde. Sí. Y cuando mamá se enteró que yo estaba en el ejército, ya estábamos. Y ahí empieza otra saga de ejército. Durante la Segunda Guerra Mundial, entonces el ejército me selecciona para ir a estudiar medicina a Loyola University en Chicago. Pero en la Segunda Guerra, ¿dónde estuviste destacado? En Rockford, Illinois. En Illinois. O sea, no fuiste al frente de guerra en la Segunda Guerra. Okay. Entonces de ahí vas a medicina. Voy a medicina, me gradúo en el 47 de Loyola en Chicago. Y entonces empiezo mi internado y residencia en St. Louis County Hospital. Estuve hasta el 51, cuando de nuevo me fui de voluntario para el ejército, en plena guerra de Corea, porque I had to be there. Y estuvimos allá 2 años y regresamos, y entonces hice otro año más de cirugía, mayormente neurocirugía, a lo que me había dedicado en la época de Corea. ¿En el ejército? En el ejército. Después de eso, supuestamente iba a continuar en residencia, ¿no? Económicamente no pude, y ahí la decisión fue regresar acá, a la isla. ¿Ese último año en cirugía, dónde fue? El último año en St. Louis County. St. Louis también, ok. Sí. ¿Ya tenías 4 años en cirugía entonces? Sí. 4 años, sí. ¿Y te gustaba más la neurocirugía? ¿Eso fue lo que practicaste en el ejército? Sí, me gustaba más la neurocirugía y fue lo que me dediqué mayormente en el ejército, en un MASH, M-A-S-H. Pero para esa época ya estaba acabándose la guerra, ¿o se había acabado? No, estaba en pleno apogeo. En pleno apogeo, y los chinos, nosotros estábamos cerca del frente de batalla, cerca de lo que hoy se conoce como Panmunjom. En aquella época era Old Baldy y Kelly Hill. Y querían, y a veces pues estaban los amagos de que si los chinos querían bajar hacia donde estábamos nosotros, cerca de Yeongdong-po, cerca de Seúl. Y en esa época pues regresé a los Estados Unidos, y de ahí me vine para Puerto Rico a saludar a un amigo de San Luis que se llama Bob Bronco. Bronco, anestesiólogo. Anestesiólogo, sí. que era misionero americano y que trabajaba en el Ryder, y fue a saludarlo y me quedé allí un tiempo. En Humacao. En Humacao. Sí. De ahí entonces pasé
a ser jefe de cirugía en Ponce. En Ponce, naturalmente, conocí a algunos de los muy buenos médicos y cirujanos de Puerto Rico. Por ejemplo, Luis Salas, Sí. Quiliquini, Carlos Quilichini. Héctor Jorríguez Tapé, el hermano Roberto, y así por el estilo. Muy bueno, muy bueno. Todos preparados. ¿Conociste a Costas Direx? Conocí muy bien al doctor Costa Duriel, que trabajaba en Doctor Pila. Un hombre dedicado, con una sensibilidad tremenda. Gran caballero, gran caballero. Entonces estuviste allí en Ponce de jefe ¿por cuánto tiempo? Como en eso hay cambios de secretario de salud, llega doctor Guillermo Arbona a secretario de salud, nos conocemos y de pronto me dice, te necesito allá conmigo en San Juan, y ahí yo le dije, sí, pero antes de ir para San Juan yo tengo que prepararme. Y me mandó con Ray Trussell, el gran profesor de medicina administrativa de Colombia. Y estuve con Trussell 2 años. Sí. Entonces regresé a trabajar con doctor Arbona. ¿Era asesor o ayudante personal de él? Ayudante personal. Porque había un subsecretario, ¿no? Había su secretario, que era el doctor Paco Berio. Muy bien. ¿Y allí estás cuánto tiempo con Arbona? Ahí es que se establece el sistema de regionalización de Puerto Rico, ¿no? Ahí se establece el sistema de regionalización y se envuelve a unas personas cruciales. Por ejemplo, el doctor Vivas era el decano de la Escuela de Medicina. La idea era siempre cómo integrar de alguna manera enseñanza con el servicio que se ofrecía. Se estaba haciendo el centro médico porque unos fondos federales de la ley Hill-Burton que se estaban utilizando para la construcción de toda aquella, lo que hoy es centro médico. Y Arbona yo estaba envuelto en ese tipo de integración. Más tarde llega el doctor Arandi Gaglioni. En esa época, pues figuras eran doctor Arbona, naturalmente, con la asesoría de la Universidad de Colombia, a través de Dr. Trussell. Y naturalmente, como yo había estado con Trussell, pues yo era ayudante de Arbona. Viva era una persona clave, porque era el decano de la Escuela de Medicina, con una facultad que competía con cualquier escuela de medicina de los Estados Unidos, entre ellos personas que como que no hemos olvidado, Fran Jafucci, Iván Pellegrina, Antonio Ortiz, o sea, personas de una calidad de enseñanza y de sentido social. Y así pudimos empezar a desarrollar y darnos cuenta de ciertas realidades. Tenemos centro médico, excelente, viene escuela de medicina y los pueblos. Ahí surgen los centros de salud mental que ya se habían estado pensando, desarrollando y se establecen en casi todas las islas. En la isla se desarrollan programas de enseñanza y de residencia aprobados. Todos tenían, por ejemplo, yo recuerdo que Aguadilla tenía
programas aprobados. Mayagüez tenía 4 residencias aprobadas, Internado. e internados. O sea que nosotros creíamos que la base era tener servicios en primera línea que nos sirviera de buffer a centro médico. Okay. Y el intermedio era Cagua, Bayamón, Arecibo. Todos eran los buffers que nosotros teníamos para el centro médico, que hoy en día su gran problema es el cúmulo de pacientes que no tiene que ir al centro médico. O sea, porque la periferia no existe ahora. La periferia no Sí. existe. Ese balance entre la periferia y el centro médico se perdió. Se perdió totalmente. Ok, muy bien. Sí. Y ahora está saturado todo el tiempo. Entonces, Ok, muy bien. donde usted necesita los servicios más completos, pero excelente, mire el centro médico. Pero entonces el acceso al centro médico necesita protección, y por eso eran los niveles de los hospitales intermedios, que en aquella época eran parte del sistema. Al destruir el sistema de regionalización, se acabó el sistema. Y el centro médico no tiene protección. Y el otro, muy vital, es que nosotros trabajábamos para el Departamento de Salud, que era quien nos pagaba y nos cubría por seguro. Hoy en día, una de las complicaciones más serias que se ve es las posibles demandas que tiene uno todos los días. Y muchos médicos que no pueden, se encuentran que no pueden hacer ciertos o no deben hacer ciertos procedimientos porque no están protegidos. El pago de los servicios, pues en aquella época, un 20% que supuestamente podía pagar un seguro médico, pues lo cubría un seguro médico. Y el gobierno se encargaba de pagar por el resto de la gente. Muy bien. Y ahí estamos. Pero entonces, en esa época, cuando estás con Arbona, hay que se crea el centro médico con los fondos Gilberton y los CDT y todos estos hospitales regionales también, ¿no? Correcto. Todo se creó así, con los fondos federales. Fondos federales y estatales, que había que parear fondos estatales con federales. ¿Y cuánto tiempo estuviste con Arbona ahí en esas empresas? ¿Del 56 por ahí? Estuvimos varios años hasta que hubo unos cambios en el recinto de ciencias médicas, que en aquella época pues Adán Migaglionis cambia de posición y vino una persona nueva de decano, el doctor Jorge Fernández, Rector. Jorge Fernández, a quien pues yo le presenté mi renuncia como decano de salud. Estaba decano de salud pública. Sí, además de dirigir centros médicos. Y eso estaba bajo Adán Migaglioni, de decano primero. Sí. Y después Rector. va rector él, y todo en 62 está de decano de la Escuela de Salud Pública. Sí. Recién creada, ¿no? Sí, ¿Fuiste el primer decano o cómo fue fui la el cosa? primer decano. Porque antes Salud Pública estaba en San Juan, medicina, en la Escuela de Tropical como Medicina, departamento de la Escuela de Medicina. como departamento. Entonces ahora se hace escuela, Correcto. como una de las escuelas de recinto de ciencias médicas. Correcto. Y fuiste el primer decano allí. Sí. Ok. ¿Y cuántos años tuviste de decano allí? Eso fue en 62. 62, Varios años. sí. Pudimos crecer horizontalmente en todos los renglones, incluyendo enfermería, programas de enfermería, administrativos, sociales, demografía, etcétera, etcétera. Y entonces sale Adán Migaglioni y entra Jorge Fernández Pavón de rector. Sí, Y ahí es que le presenta la renuncia por cortesía, ¿no? sí, por Porque no había cortesía. no tenían que sacarte, ¿no? No,
Fue por cortesía. Ajá. Pero la cortesía se convirtió en Se aceptó la renuncia. renuncia. Ok. Entonces tuviste que marcharte de ahí. Entonces, pues, nos fuimos, la doña y yo, pues, empaquetamos las cosas de la oficina y nos fuimos para casa. Ok, muy bien. Y ahí surge una visita una noche de un amigo. No, pero antes fuiste director ejecutivo de Centro Médico, del 72 al 76, ¿no? Correcto. Con Hernández Colón de gobernador, Sí, Papo Álvarez Chudén de secretario es verdad. y Víctor Gutiérrez jefe de cirugía. Era un triunvirato de cirujanos, de salud hasta la escuela de medicina. Sí. 3 cirujanos. Y una junta de directores que incluía gente brillante, En el centro médico. centro médico, una junta brillante, incluyendo a Carlos Romero Barceló, Que era alcalde del que era municipal. alcalde del municipio y representaba el hospital. Exacto. Sí. Estaba el hospital oncológico representado por doña Gloria Campos, Ajá. estaba el centro nuclear, Sí. y así por el estilo. Pero se podía bregar, había otro, yo diría que se podía, no había este tipo de tensión continua que existe en este momento. En esa época es que la periferia todavía preservaba la saturación del centro médico. Después de en adelante se perdió. Definitivamente. Definitivamente. Nosotros, la periferia era importante y la escuela de medicina pues colaboraba mandando a sus estudiantes, residentes. Por ejemplo, el doctor Arandes, que era de obstetricia, Sí. él visitaba pediatría Milton Álvarez. Iba por los centros de salud ayudando, enseñando, o sea, que había verdadera supervisión a nivel periférico de centros médicos. Ok, muy bien. Entonces, luego que sales del centro médico, ¿cuál es la próxima aventura? La próxima aventura es cuando se presentan en mi casa una noche el doctor Bernardino González Flores, el licenciado Gajastegui de Lares, el juez Hernández y el señor Venancio Medina. Y la pregunta era que si debíamos tener una segunda escuela de medicina en Puerto Rico. La pregunta para mí era sencilla, sí. La próxima pregunta es, pues, ¿qué podemos hacer? Recuerdo, las conversaciones eran difíciles, pues yo creía que deberían ser, pero que si el número de estudiantes podía ser 100 estudiantes en vez de 25 o 32, o un número mínimo. Cuando los cambios en educación son profundos, uno tiene que darse cuenta que no es tan necesario el profesor en sí, sino que hay que utilizar todos estos mecanismos que hay en la enseñanza y están disponibles. Y eso hicimos. Naturalmente, entonces, después que empezamos la escuela, pues fuimos Bernardino y yo, el doctor González Flores y yo fuimos a a Chicago, a informarle a AIM y a la Asociación Médica Americana de que habíamos comenzado una escuela de medicina nueva en Puerto Rico. Sí. Nueva. Pues nos recibió un caballero de apellido Schofield, y allí pues hubo una serie de diferencias brutales, en el sentido de que él decía que nosotros teníamos que estar allí antes de empezar la escuela. Yo planteaba que yo tenía el derecho del ciudadano americano
de empezar algo y entonces informárselo a ellos y me sometía a todas las reglas que ellos dijeron. Bernardino respaldaba la posición esa en todo momento. Después de esa situación, pues él nos tiró en un panfleto y dijo, pues vayan, siguen estos papeles y nos avisan. Llenamos los papeles de acreditación. El doctor Schofield mandó un equipo con el doctor Peterson y fueron a visitarnos a Calley, que era donde estaba la escuela en ese momento. Hoy en día está en Bayamón. Aquella visita duró menos de una hora y media. Y rápidamente dijeron que nosotros no estábamos acreditados. Fuimos a Chicago. La visita con el doctor Schofield no fue muy agradable. Y de ahí pues nos fuimos a visitar al senador Kennedy, muerto recientemente. Pero vimos al ayudante de él, a Barbara Ann Myers, quien nos dijo que ella iba a tratar que la Asociación Médica Americana reconsiderara volver a visitar la escuela, lo cual hizo. Con tan buena presión de que la escuela fue acreditada en la segunda vez que fue, el doctor Peterson, el doctor Schofield no fue. Entre las condiciones que se pusieron fue que había que bajar el número de estudiantes, aumentar la matrícula, porque nosotros no teníamos el dinero para costear de otra manera la escuela, y que tenía que haber unos cambios y renuncia de ciertas personas, incluyéndome a mí. Como decano. Como decano. Nosotros teníamos una facultad excelente. Muchos habían sido americanos que habían venido con nosotros, personas excelentes que se vinieron con nosotros de los Estados Unidos, y otros que eran del recinto, que estaban part-time, que no eran, y esos también se vinieron con nosotros. Así que la escuela que hoy está acreditada, empezó con sus batallas, que costaron mucha sangre. Y eventualmente tuvieron que reducir los estudiantes de 100 a un número más pequeño, ¿no? Se tuvo que gradualmente, lo hicieron poco a poco. Se hizo poco a poco. Hubo que cumplir con las reglas que nos impusieron la Asociación Médica Americana. Es verdad. Pero la escuela continúa acreditada desde esa época hasta ahora. Hasta ahora. Entonces eventualmente que se mudan para Bayamón, donde están ahora. Entonces eventualmente pues se muda de Calley, porque el gobierno en aquella época entendió la misma estrategia que habíamos hecho nosotros anteriormente. Convenía tener a la Escuela de Medicina en un hospital terciario, ofreciendo servicios a la vez que enseñanza e investigación. Estudiantes y residentes ambos, ¿no? Estudiantes y residentes ambos. Sí. Muy bien. Y la escuela sigue ahí, ya ha educado varios miles, yo no sé cuántos se han graduado ya de la escuela, pero son muchos. Son muchos que se han graduado. Correcto. La Universidad de Puerto Rico tiene 5,000 y pico, pero Calley va a segunda, va por ahí con una cantidad de varios miles de estudiantes médicos que ejercen aquí en Estados Unidos. Correcto. Y que han ayudado a la gente aquí.
y pudiéramos tener más, pero había la objeción de ciertas personas. El nombre, Sí. Scofield, Sí. que era, no se podía. Scofield representaba la Asociación de Escuelas de Medicina Americana y Peterson la Asociación Médica. Correcto. Peterson era más manejable, se podía dialogar con él y hablar, pero el otro era bien exigente, bien testarudo. Yo tuve que llegar con los dos y eso se turnaban. Por eso la segunda vez que vinieron, mencionaste que vino Peterson, porque era un año uno y un año el otro, se turnaban en las visitas. Vino Peterson y la diferencia, doctor, era el otro era la arrogancia del individuo y pues uno. Entre las exigencias también era que Bernardino no podía ser presidente de la Junta, que tenía que salirse. Entre la exigencia estaba que yo tenía que salir de Como la escuela, decano. como decano. ¿Y eso por qué? Básicamente, ¿verdad? A través de los años, porque Scofield no podía bregar conmigo. Okay. ¿Por qué no podía? Porque yo planteaba que la escuela podía manejar 100 estudiantes. Yo planteaba que era una locura el estar cobrando $15,000 al año por matrícula o por semestre. Ahora mismo no, unas cantidades increíbles. Sí. Y cuál es uno de los problemas que tiene no solo Puerto Rico, sino la nación, es que no hay suficientes médicos. Y que entonces no han planteado la alternativa de aumentar adecuadamente el número de estudiantes. No sé si estás consciente que ahora Estados Unidos tiene un déficit de médicos y de unas especialidades, incluyendo cirugía, como está en Puerto Rico. Y entonces ahora esas mismas agrupaciones acreditadoras están recomendando que las escuelas suban el número de estudiantes que tienen, lo que ustedes querían hacer en el pasado. Lo que pasa es que había algunos estudios que decían que iba a haber un superávit de médicos, estaba equivocado. Entonces ahora se han dado cuenta que hay un déficit y están empujando para que se abran más escuelas de medicina y para que las que están operando ahora tengan más estudiantes, porque tienen un déficit bien grande en Estados Unidos de médicos. Así que vamos a unos ciclos altas y bajas. Y ahora estamos... Doctor, y usted pregunte lo bueno que es tener estudiantes de medicina bilingües, ciudadanos, que pueden irse y llenar el espacio de esos médicos con la población hispana que está creciendo a niveles en los Estados Unidos. El punto del pasado que nosotros planteábamos, mire, ustedes están locos, ustedes no se dan cuenta de lo que les está pasando. Pero ellos, sencillamente, pues doctor Scofield dijo que hasta ahí llegó mi casa. Entonces se quería mover. Pero Bernardino y la Junta no te sacaron, ¿no? A Bernardino lo toleraban. No, pero la Junta no te despidió siguiendo las recomendaciones de Scofield, ¿no? No, ¿No eso te sacaron? fue... Después te fuiste más adelante, pero no. Eso fue otro argumento. Pero ellos toleraban a Bernardino. Lo toleraban. Sí. Porque Bernardino, aunque supuestamente suave en su forma de ser, pero cuando él tiene que ser verdaderamente defender algo que tenga que ver con el país, lo hace. Lo hace, ¿verdad? Y en aquel momento pues había que salvar la escuela y pues no podíamos tolerar que no votaran a los dos. Que era el sueño. Yo estoy seguro que Scofield debe estar contento.
Muy bien. Entonces, después que te marchas de la escuela de Calley, Sí. ¿qué hiciste después? Después estuve asesorando una escuela de medicina en Santo Domingo. Y eso no fue muy agradable, porque son cosas culturales, niveles de cómo se hacen las cosas que yo no toleraba. Y allá había varias escuelas ya. Oh, había y hay Todavía, sí. todavía. Entonces, y a la misma vez que pasa ese gran rol de las escuelas de medicina de Santo Domingo, se pierden acá los internados. Sí, para esa época. Para la misma época del 90 por ahí, Sí. se pierden los internados, se pierden las residencias. Sí, exacto. Y entonces pues tenemos lo que tenemos ahora, Ok. un desastre. En el 93 que se aprueba la reforma, Correcto. entonces ahí es que se venden los hospitales, ¿no? Los grandes. Correcto. Se venden los hospitales lo primero que dicen es tenemos que economizar dinero. ¿Dónde economizamos? Todas estas residencias, que lo que hacen es que nos cuesta dinero. Y se vendió a Cagua, se vendían todos los hospitales, menos Bayamón, Que todavía está Calley allí, la que escuela. todavía está calle allí. Ok, ok. Y centro médico batallando, pero básicamente son unas decisiones que en algún momento va a haber que tomar. Además de otras que están en el tapete en este momento. Sí. Entonces allá en la República Dominicana, esa escuela era en Santo Domingo, la capital, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llamaba? CETEC. CETEC. Y comenzó operaciones y ha durado o tuvo que cerrar después. Tuvo que cesar, Más adelante sí. cerró. Pero se graduaron unos cuantos estudiantes, Incluyendo puertorriqueños que iban para allá. estudiando puertorriqueños. Ajá. Muy bien. Y después que dejas Santo Domingo, vuelves para acá otra vez. Sí, Eso y fue como entonces del 80 y pico, ya estamos hablando. ya estamos en el 80. Ajá. Y entonces ahí pues decidí, si toda mi vida había estado bregando con seres humanos y no los entendía, ¿Te fuiste con los animales? Ok. decidí entonces estudiar psiquiatría, Psiquiatría, muy bien. Ok. Para entender la gente. para entonces. entender la gente. Ok, hiciste psiquiatría acá. Acá con el doctor Bernal del Río, Sí, Instituto Puertorriqueño de Correcto. Psiquiatría, el PRI. el PRI, una gran experiencia, totalmente retante, muy buenos profesores, muy buenos profesores. Y ahí pues hasta que estuve practicando Como psiquiatra. como psiquiatra, mayormente me interesó mucho trabajar en las cárceles, lo cual fue una experiencia bien interesante. No solo con los pacientes y con los presos, sino con la Corte Federal, con amigos suyos como Juan Pérez Jiménez, Los jueces de la Corte, sí. Federal, sí. y los asesores de ellos, que eran naturalmente, traían una serie de asesores que eran tremendos. Sí, ahí era que estaba el caso de Morales Feliciano, ¿era? Morales Feliciano, Sí. por un lado, que fue el de las cárceles, y el otro fue el de Alicea, el del Hospital de Psiquiatría. Y se pudo, hay que darle el crédito. Yo personalmente, aparte de las diferencias de tener que ir a la corte, reconozco que el juez Pérez Jiménez ayudó.
Finalmente ese caso concluyó, ¿no? El de las La cárcel, cortes, el de la de las cárcel. cárceles no ha terminado. Todavía está vigente. El del hospital está, Ajá. si aprueban el hospital está bien, si no lo aprueban está bien. Y he seguido haciendo clínica en la iglesia en San Agustín, en Puerta de Tierra, y casi retirado. Sí. Y hasta ahí llegamos. Muy bien. Bregando con seres humanos y bregando con el día a día de nuestro pueblo. Pero te mantienes al día de lo que está ocurriendo en el país, Oh, ¿no? claro. Sí, o sea, tú lees la prensa y te mantienes, conoces todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando. Sí. Si nos tocara a usted y a mí, Ajá. porque usted estuvo en esto, Parcial. Sí. Yo he vivido parte de esa historia. usted ha vivido Claro. parte de esa historia, Sí, pero no correcto. lo dejaron mucho. Sí, verdad. No lo dejaron mucho. Ajá. Pero aquí hacen falta médicos. Y si hacen falta médicos, el problema es dónde se van a preparar. ¿Sabes? Segundo, ¿qué clase de médico? Sí. Internado jíbaro. No estás de acuerdo con eso, ¿verdad? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que deben ser, los internados deben ser clave en la preparación y formación de muchos de estos jóvenes que están dando la primera línea de batalla en muchas de las salas a través de la isla. Y lo otro que yo naturalmente veo los conflictos de los seguros médicos. ¿Qué te preocupa ahí? Sí, me preocupa cómo se utiliza el dinero, quién tiene el dinero, quién gana el dinero, y si los médicos no son parte vital de esta situación, pues no resolveremos la situación. Un pagador, todo el dinero, póngalo ahí. ¿Funciona o no funciona? No funciona, búsquese otro. Pero usted no tenga un montón de gente buscando en el mismo los chavos. ¿Cómo así? O sea, que favorece que sea un pagador único, no tantas compañías. Ahora hay tres. Tres. Que no sea solamente una, Una. que el gobierno pague o se busque un administrador que lo haga. O sea busque Si no sabe administrar, que se busque a alguien que se busque alguien que sepa. Ok, muy bien. Y así, y pregúntale, no a Guillermo Albora que falleció, pero se puede. Y hay suficientes médicos que se dedicarían a trabajar y no a lucrarse. Ay, los veo. Ahora que soy paciente, los veo. ¿Y qué otras cosas ves? Porque tuviste todo el aspecto desde joven, de los años 50, todas las posiciones que has estado, todos los puestos que has estado, hasta ahora. ¿Cómo tú ves el cambio en general en la práctica de la medicina? ¿Ha sido mejor, peor o neutral? ¿Cómo lo ves? Hay todos los niveles, doctor. Hay todo, muchas variaciones. Hay variaciones, doctor. Tenemos yo veo cirujanos extraordinarios. Entre ellos usted. Amigos que yo veo, pero operando bajo unas circunstancias que las coronarias se le deben estar poniendo más pequeñas todos los días, sufriendo. Más en enfermería, pues aumentar los servicios, mejorarlos y así por el estilo. ¿Cómo el sistema que está ahora
me dice que no lo catalogas muy bien, no crees que está correcto, no crees que ha resuelto el problema de los pobres del país. No, ¿Crees que antes estaba mejor servido? estaba mejor servido. Sí. En el sistema de realización que estableció Albona, con todos los hospitales y toda esta cosa. Correcto. Porque todos entraban al sistema, ¿no? Todos. Nadie era rechazado. Nadie. Y ¿recuerdas algo sobre la Triple S? ¿Cuándo se fundó la Triple S? No, yo no No participé. participaste en eso. No participé porque yo estaba en el lado del gobierno, Ajá, ok. que manteníamos cubierto. Sí. a Eso toda fue la- para el 59 y los hospitales era que daban el servicio básicamente a todos los puertorriqueños. Veo que tienes muchísimas publicaciones, ¿no? Tienes como 30 publicaciones médicas. Tengo unas cuantas. ¿Qué te interesó más en ese aspecto de salud pública o de psiquiatría o de neurocirugía? ¿Qué era que te gustaba más? Bien. A mí todo me ha interesado. Hasta tocar guitarra. ¿También tocas guitarra? También toco guitarra. ¿Lo aprendiste últimamente o desde más joven? No, desde joven. Desde joven tocaba guitarra. Pues. Y las serenatas eran buenas. Ajá. Pero me buscaba guitarrero en aquella época. Toda la vida debe ser que le llene a uno la satisfacción de estar haciendo algo positivo. Sí. Usted ha sido cirujano mucho tiempo. Me acuerdo de usted cuando usted estaba con Vitingo. Sí, allá en la escuela, en los años 70 y pico, sí. Sí. Bueno, en esa época. Sí. Y usted tenía, yo me acuerdo de Franja Fucci. Sí, muy bien, muy buen maestro, muy profesor. Profesor de muchos de los cirujanos que están ahora practicando en San Juan y algunos en Estados Unidos también. Correcto. Salvador Busquets. Sí, O sea, que uno veía gente dedicada, que no era lucrarse. es verdad. Esa es una diferencia vital. Ay. Entonces, pues naturalmente, ¿de dónde viene todo esto? Pues es más profundo. Eso se lo dejo a usted. Sí, el mundo ha cambiado. Oh, sí. Ha cambiado mucho, quizás no, en algunos aspectos no hacia lo positivo. Hay unas cosas bien extraordinarias en la medicina, que usted la sabe, ¿no? Oh, sí. La tecnología moderna, que es extraordinariamente buena. Extraordinariamente. Sí. Doctor, en la psiquiatría, extraordinaria la medicina en los Medicamentos. últimos 10 años. Sí. Ha sido extraordinario. 20 años atrás sería brutal lo que uno veía. Sí. Hoy en día, pero está muy caro. Alguien se está haciendo millonario. ¿Y cómo ves la salud mental en Puerto Rico? ¿Está peor o mejor? ¿O el servicio se ha fragmentado? ¿Se ha separado? Sí. ¿Cómo es? La pregunta, ¿cómo está la salud de Puerto Rico? Problemas nuevos, droga, Adicción. que nosotros No la vivimos, sí. no la vivimos. Sí. Eso no existía. O si existía, pues no era, Era poco, sí. era poco. Segundo, hoy en día usted ve el deterioro de la familia. Ok. Y ahí entra desde la iglesia hasta la familia, Sí. la escuela, la universidad, todo. Así que es complejo. Sí, es bien difícil. El país tiene muchos problemas, pero los que usted menciona son bien importantes. Claro. Esa fibra moral, ¿usted cree que se ha perdido? De lo que usted vivió cuando jovencito, cuando niño, versus los niños de ahora.
Se ha perdido. Pero se ha perdido, doctor, factores grandes que se han perdido es, uno, aquí aquí ha habido unas migraciones, las cuales pues nadie puede tocar, porque son muy sensitivas. Pero hay millonarios, pobres, pero se ha perdido una fibra moral. Fibra moral. Quizás el factor de lucro está predominando. Claro. Pero esos son cambios por la economía, básicamente, ¿no? Puede que sí. Nosotros siempre tuvimos gente rico en Mayagüez. Yo recuerdo rico en Mayagüez, rico. Ajá. Estaban los Ramírez, García Méndez, estaba don Alfonso Valdés, estaba el otro lado que dominaban todos los terrenos. Pero se vivía con decencia. Hoy en día es peligroso. Es peligroso venir por la calle de aquí a las 8 de la mañana. Ni por la mañana es seguro. Ni por la mañana está seguro el doctor. Muy bien. ¿Y te sientes realizado en la vida? ¿Hiciste todo lo que querías hacer? ¿O te falta algo por hacer? No, todavía tenemos ánimo para batallar un poco más. ¿Y los hijos? ¿Cuántos hijos tuviste? Dos. ¿Qué están haciendo ellos? Uno es médico ¿Ah, sí? en New Orleans Hasta New Orleans. y el otro trabaja en la banca en Cincinnati. Se quedaron por allá los dos. Sí. Muy bien. Y tu hermana María Judith es la que yo había escuchado en una conferencia, porque ella la escuché una vez hablando de las múltiples funciones que hacía la mujer puertorriqueña. Prácticamente la secretaria, decía que la secretaria contestaba el teléfono, escribían, atendían al cliente que estaba al frente, que hacían muchas funciones. Me impresionó ese aspecto de esa conferencia en tu hermana, porque es una cosa rara, ¿no? Que uno hablara de, como se dice en inglés, multitasking, que hace muchas cosas simultáneamente sin interrumpir y quedando bien con todo el mundo. Ella sigue bien activa, ¿no? Poco menos que activa. Sí. ¿Es mayor? Me dijiste que es mayor. Un año nada más, sí. Muy bien. ¿Y tu esposa está bien de salud? ¿Tu esposa está muy bien? Sí, tu esposa está bien. muy bien. ¿Y la salud tuya también está bien? Lo único es que tengo un glaucoma que... Tiene glaucoma. Sí. Por eso has perdido un poco de visión. Sí. ¿Pero te operaron? Sí, estamos bajo tratamiento. Muy bien. Y bueno, ¿qué más quieres contarme de tu vida? Que te haya agradado más. Las frustraciones que has tenido, algunas fueron bien grandes. Lo de Calle, eso fue una paja en el camino, porque eventualmente se venció ese obstáculo. Pero ¿qué otras cosas te han impedido hacer cosas en la vida que tú hubieses querido hacer? Los cambios han sido sociales, en el sentido de que, pues, en nuestro país, el suyo y el mío, está muy politizado. Ahora el doctor Lajequitana, yo sé por dónde él viene. Sí. Yo sé lo que le voy a decir. Ok, muy bien.
O no hacen caso, aunque sea una cosa sensata, razonable, Aunque ¿no? sea sensata y razonable, ya antes de terminar el Lo artículo, descartan. lo descartan. Ok. Y eso es algo que impide Sí, que uno le dedique más tiempo. sí. Hay un nivel de intransigencia quizás en varias áreas del quehacer humano aquí en Puerto Rico. Quizás somos intolerantes en cierto aspecto, y no reconocemos las cosas buenas que hacen otras personas o que han hecho otras personas. Claro. Como dijo Nemesio Canales, el puertorriqueño es mezquino en el elogio. Sí, O sea, no reconocemos nos reconocemos. las buenas labores que han hecho muchos puertorriqueños, Claro. porque hemos tenido a lo largo de los años, en todas las disciplinas, no en medicina nada más, en todas las disciplinas hemos tenido gente bien prominente que ha sobresalido aquí en Estados Unidos, donde quiera que van. Y no perdona, no tenemos yo creo que aquí hay tribus verdaderas. Hay tribu. Sí. Okay. No me voy a sentar a hablar con fulano de tal. Ajá, porque de la otra tribu. Sí. No quiero hablar con ese. No quiero reconocer. Y eso yo entiendo que es uno de los problemas graves que tiene. Porque, doctor, siéntese usted a hablar con cualquiera de una tribu que no sea la suya. No hay diálogo. No hay diálogo. Inmediatamente, ese era fulano, ese... No. Sí. El país tiene que buscar cómo dialogar entre sí. Y déjeme decirle, doctor, eso es grave. Grave. El haber estudiado psiquiatría te dio una visión más amplia de la mente humana y del puertorriqueño que tú has vivido. Oh, sí. Te dio una amplitud mucho más grande. Claro. Sí. Y poder oír. Sí. Pero aquí hay muchos líderes, muchas personas que usted no se sentaría con ellos, concepto de tribu. Y del otro lado, que no lo van a oír a usted. ¿Quién va a hablar? Aquí Quintana, yo no quiero oír. ¿Quién va a hablar? ¿Quién? Pues si ese ya murió. Esa es la tragedia. Sí. Y usted lo ve. Sí. Porque no es solo, es hasta en el trato. Sí, exacto. Sí. No, a veces son insultantes, que es peor. Porque usted puede diferir a nivel intelectual de cualquier persona y plantearle su creencia y aquel que te plantee la suya, pero sin insultar y sin llevarlo a nivel personal. A veces son insultantes, a veces, doctor, no tienen, buscan y rebuscan hasta que no hay perdón para poder convivir como sociedad. Sí. Mira, en la Universidad de Puerto Rico, ¿estás al tanto de lo que está pasando y los cambios políticos que traen cambio en la academia? Bueno, mencionaste desde que te sacaron el cambio de política, ¿no? Que no debe ocurrir. Yo creo que la academia debe estar totalmente divorciada de la política. Esa es mi opinión también. Claro, pero eso es un sueño. Sí. En este ambiente nuestro ahora, en este momento, eso es un sueño. Sí, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Sí. Y tenemos esos problemas que nos agobian, drenan. Porque lo primero, aparte de oír, escuche usted al otro. ¿Usted quiere dejar la universidad? Fantástico. Diga por qué. Pero yo estaba en el centro médico ayer y lo que veía era hablando muchachos que están esperando por su internado, que en 2 semanas Terminan.
terminan y que van a irse a hacer internado y residencia, esperando qué va a pasar con la universidad. Sí, pero el recinto no está en la huelga. No, El recinto no se unió. no se unió. Sí, hicieron una asamblea y dijeron que no. Dijeron que eso no. está bien porque ellos tienen un futuro ahí cerquita. Al lado. Ya mismo, en junio, tienen que irse para otro lado. Eso es así, doctor. Sí, sí. Muy bien. Y de la cuestión de responsabilidad profesional médica que tú viviste al principio versus ahora, ¿cómo lo ves? ¿Se ha complicado más o cómo están las cosas? Habría que ver por qué tantas demandas, entre comillas, frívolas, por un lado. Porque por el otro lado, pues uno puede justificar el por qué tanta cesárea hoy en relación a como era hace 5 años, 10 años atrás. Así es que esos son los temas que deberían explorarse. Porque uno de los problemas que la periferia no responde es la cuestión de responsabilidad profesional médica, porque los médicos en la periferia, ni en privado siquiera, quieren asumir responsabilidad por miedo a la demanda. ¿Miedo a demanda? Exacto. Y es difícil que un profesional tenga que estar practicando con temor de que el paciente que tiene al frente se puede convertir en un litigante próximamente. Correcto. Sí, es difícil practicar intranquilo. Y si no el paciente, los familiares. Exactamente, sí. Y entonces el médico, pero entonces la aseguradora entran ahí y hay otros factores. Muy bien. Pues bien, doctor José Ninecur, ha sido un placer que usted estuviera por acá conmigo hoy y espero que siga bien de salud. Aparte de glaucoma, entiendo que está saludable, sin ningún otro contratiempo. Claro. Y que siga disfrutando de salud junto a tu esposa y tus 2 muchachos. Gracias, doctor. 2 profesionales. Gracias.